Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje de Samuel, capítulo 30. Estamos del primer libro y hoy queremos subrayar el versículo 23. Pero David les dijo: no hagan así, hermanos míos, con lo que Yahvé nos ha dado. Él nos protegió y nos entregó esa banda que nos había atacado. Qué lindo, queridos amigos. Esta es entonces, viste, la continuación de lo que nosotros en estos días estamos reflexionando. Juan Ayqueta lleva allá esa mí, cómo Dios pide que sea la actitud del hombre, cómo debe ser la actitud de cada uno de nosotros que le sigue al Señor. Y aquí está la actitud de David. Ciertamente que muchísimas actitudes ya hemos reflexionado, estamos ya esa para David ya comportada de una forma espectacular. Esta es una forma maravillosa, porque ya desde el versículo 21 dice que David, después de haber derrotado aquí a los amalecitas, ahora copaban la información, o sea, todo eso, generosidad, le recupera, le devuelve la vida a que su propio amo le había abandonado, mano poteitema, en 3 días sin comer, sin tomar agua. Pero ya mano me dio desahuciado, ahí vas a ver un año y después, sin que él tampoco, él le pregunta de dónde eres, de dónde viene, pesan te lleva. Pues sin embargo, este esclavo egipcio, él mismo, ¿verdad?, le comenta y le dice a David qué es lo que ellos, de dónde viene, ¿verdad?, dónde va, etcétera, etcétera. Ya, y justamente la vio y habíamos hecho una incursión por la parte sur de los quereteos, luego de Judá, luego de Caleb, e incendiamos Siquelac. O sea que este grupo de amalecitas vinieron y fueron atacando, fueron robando. En Siquelac no encontraron a nadie, o mejor dicho, encontraron totalmente desprotegidos. Lo encontraron aquí, prácticamente estaban las mujeres y los niños y un poco personas ancianas, pero nadie les presentó resistencia posiblemente, porque los 600 hombres estaban con David. También por una cuestión de lealtad, que ya hemos dicho varias veces, David Oguri la ejerce para hacer de guardia a Aquís, guardaespaldas, ojo, 600 hombres, de Aquís, que había mucha confianza, quiere decir, ¿verdad? Porque filisteo, hebreo, filisteo, David, esto enseguida luego ya saltaron ahí
en el capítulo 29, los príncipes filisteos. ¿Cómo? ¿Aquí? Esa gusta. ¿Qué hacen estos hebreos aquí? ¿Cómo es que vos le vas a poner aquí como tu guardia? ¿Cómo le vas a poner como guardaespaldas? Eso es imposible. Imagínense en el momento que estamos luchando contra los israelitas. Y esto se pueden vengar y nos vamos a encontrar entre dos ejércitos que al final de cuentas ya de Yucatán y Cuey, ¿verdad? Nos van a venir hacia atrás porque si ellos están como guardaespaldas, están supuestamente protegiéndote, lo que menos van a hacer eso. Si es su pueblo eso. Entonces, en fin. A pesar de que aquí le dice bien a David, ¿sabe qué? Le dice, ¿qué he hecho? Le dice David. ¿Qué encontraste en tu siervo desde el día en que me presenté a ti hasta hoy para no dejarme ir a luchar contra los enemigos de mi señor el rey? Así le dice David. Mucha lealtad. Incluso le dice mi señor el rey. Aquí le respondió, yo sé que tú eres tan confiable como un enviado de Dios. Mirá cómo le define a David. Yo sé que tú eres tan confiable como un enviado de Dios. Pero los jefes filisteos no quieren que vayas al combate con ellos. Ahí le dice ya. Doy potayeteo ahí, güey. Así que mañana levántense temprano tú y tus súbditos de su señor que vinieron conmigo. Y al despuntar el alba se marchan. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día que nos anima, que nos ayuda como siempre. Este día Ñajendujina, Peñán de Yarañe a través de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, del 17 al 26 y luego el versículo 33. Hermanos, al recomendarles esto, no puedo aprobar que sus reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen en asamblea se dividen en bandos. Y en parte lo creo, porque hasta partidos tienen que haber entre ustedes para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando se reúnen en comunidad les resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tienen casas donde comer y beber? ¿O tienen tan poco de la iglesia de Dios para humillarles a los pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que les apruebe? En esto no los apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mí me ha sido transmitido. Que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y lo dio. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Queridos amigos, es interesante que hay dificultades como siempre en todas las comunidades. Dice, se forman bandos entre ustedes. Entonces y que se formen bandos entre ustedes.
Directamente ustedes tienen que estar atentos porque nos reunimos. Y por eso lo va diciendo, así como el Señor tomó el pan y fue capaz de repartir y dar por los demás, también tomando el cáliz que se derrama por los demás. Es un compartir la propia vida. Diga tú ñande, entonces la ñande a tu, pepe la ñande añajan, guayna ñande a pitepe hoy. Diga tú y la ñande ñaña. Sino que tenemos que compartir. La generosidad, no puede haber bandos entre nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de ñande yarañé. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén.
Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador. Ave María, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte, amén. Tú me enseñaste a decir: yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte, amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 30. Hoy subrayamos y hoy queremos reflexionar este versículo 23. Pero David les dijo, Malaya Yuka, no hagan así, hermanos míos, con lo que Yahvé nos ha dado. Él nos protegió y nos entregó esa banda que nos había atacado. ¿Se dan cuenta? Una vez más aquí se subraya la bondad. Una vez más se subraya la actitud positiva de David. ¿En qué sentido, queridos amigos? En el sentido de que David confía en todos, les aprecia a todos. Y bastante sobre la humanidad de David. A David siempre se le presenta como una persona muy humana, pero al mismo tiempo una persona muy preocupada desde el aspecto ya es religioso, ma la lleva, desde el aspecto de que todos recibimos de Dios. Peñandella cuando la she ha conseguido, sino que upea lleva un se pobre porque ñandillara ese y a todos nosotros, ¿verdad? Pero queridos amigos, esto que Dios puso en nuestras manos, nosotros tenemos que saber distribuirlo. Y aquí está nuestro problema, ¿verdad? Porque es ahí donde entra el egoísmo. Y aquí justamente por eso David le dice, queridos hermanos, no hagan así, hermanos míos, con lo que Yahvé nos ha dado. Yo pienso que esta frase tiene que ser esencial y fundamental para nosotros. No hagan así, hermanos míos, con lo que Yahvé nos ha dado. Ani peyapote koa bae koa.
No hagan esto, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque justamente estos dones pertenecen a Dios de su creación. Están aquí a disposición del hombre. Ahora sí, somos nosotros quienes vamos a organizar nuestra sociedad. Somos nosotros quienes vamos a organizar nuestra vida. A pesar que de vez en cuando a él añade ya perder hoy las 6-0 en lo que es nuestra organización política, lo que es nuestra organización de sociedad mía. Porque estañan de ella vereco la emboriajú, estañan de ella vereco la ignorancia, está entonces ya vereco incapacidades para poder seguir creciendo. ¿Por qué? Porque nos falta la educación. Eso se llama ignorancia, ¿verdad? Ignorancia. Entonces tenemos mucho el aranducate, que es importante, que es esencial, pero nosotros pues tenemos que también profesionalizarnos, o sea, desarrollar nuestra razón, desarrollar y quemar materia gris. Pero vean, algo ya de ordenado, ya de disciplinado, o si no, no vamos a llegar a una meta. Yo, por ejemplo, ahora mirando así, ¿verdad? Mucha gente que ya perdió el tren, le digo yo así, ¿verdad? Que ya son gente grande y que se criaron en las calles, que estuvieron ahí, etcétera, etcétera. Sí, por ahí podemos todavía ayudarles y tal vez podrán tener otros empleos, otras cosas, pero gran cosa ya no podrán hacer. Pero nosotros como sociedad tenemos que hacer que los que vienen, tenemos que invertir en la educación. Educación mediante. ¿Se acuerdan de esa frase tan linda? Sí, por lo menos hemos pedido, vaya, y la frase de Aristóteles. Es el pensamiento el que dirige tu acción. La acción es lo que va formando tu comportamiento. El comportamiento tuyo que se va haciendo y se repite es lo que forma un hábito en tu vida. Y el hábito, que es parte ya tuya, entonces es lo que va formando tu carácter. O sea que, ¿cómo es tu carácter? ¿Quién sos vos? Y de acuerdo a ese hábito, ¿qué vas? Pero ¿cuál es lo esencial y fundamental para llegar a ese carácter? Y a tener esos hábitos, y a tener ese comportamiento, y a tener esas acciones. Tu pensamiento. Pene apeto umereguerecoa. Entonces sí. Entonces vamos a comenzar nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, a reflexionar un poco y vamos a decir, él ya pona. Entonces él me entra a llevar la piraíto caro y pero después continúan de la misma manera. Sino que ya calculan, ya organizan, ya cosas lindas, cosas maravillosas para poder estirar las cosas hacia adelante. Volvemos enseguida con más gente Yarañi e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura
segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar
con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas.
Queridos amigos, seguimos con Yarañi e Antiguo Testamento. Estamos hoy con este versículo 23. David salta aquí, queridos amigos, ¿por qué? Porque no gusta este la ojendúa de estos que le acompañaban y le califica lo que son malos. Algunos de los hombres que habían ido con David eran malos y mezquinos. Se botapea yande ya subraya. Porque ñande abitebe entonces quiere decir que ñaime oí la ñande añá, ñaime oí la ñande mezquino. Somos malos y mezquinos. Así es que es un momento, ya va pues ya calcular, ya ena, algunos dentro de la comunidad. O bebé ñande ñañe moiana, ya echana, ñande sincero miana, peñande ya en donde ve a peñande recobeo y ve. Ñande añaba y ñande. Nañame esela ya huerecoa, naña compartisei a vendi, naña mosanambisei a lleva a vendi, ñandente ya se ñande mañana. Dijeron, ellos, miren un poco lo que dicen, ellos no fueron con nosotros. Va a ir la bella castigada y nada, ando huya peña de la oñona y no anja. Por eso no le daremos nada del botín, consecuencia, castigo. Antes yo que antes siempre en el ahora con 600, entre 600 no iba a cuidar y todo como ejército ya. Cuando hoy el río Besor, decíamos nosotros, ¿verdad? Porque estaban demasiado cansados y se quedan a orillas del río Besor. Los otros pasan, es decir, que 400 lo pasan, a 200 vueltas. Pero cuando conquistar y también tienen que ser agradecidos porque upea yo esa caseña de este libro de Samuel, que al encontrarse con ese esclavo egipcio, esa es una señal de la providencia de Dios. Hasta quedar sin fuerza, de allá en el versículo 4. Y ahora, sin embargo, aquí dice que son malos y mezquinos. Pero eso es lo que justamente a David le inquieta, no le gusta. Dice, no le daremos nada del botín que recuperamos, salvo su mujer y sus hijos. O sea, la familia cuera, la cuera, lo que sea, y que se tomen y se vayan. Qué expresión más dura, que se tomen y se vayan, que se tomen y se vayan. Expresiones durísimas. Pero ahí es donde David actúa, y esto es lo lindo, y esto es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? No hagan así, hermanos míos, no hagan así. Vean la fuerza, el espíritu de la solidaridad. Siempre hablamos de un David muy solidario. Siempre hablamos de un David con una actitud maravillosa. Anila pella popes, anila pella popes, anipelle upes, anila pene añate. Con lo que Yahvé nos ha dado, peña de todo este botín que hemos recuperado. E imagínate, porque ellos que fueron, miren, nos saquearon solamente Siquelac, ellos recuperan lo que ellos habían llevado de Siquelac. Pero ellos habían incursionado, los amalecitas, por el lugar, el sur de los quereteos, por el de Judá, por el de Caleb, y también 4. O sea que el cuádruplo abre cohibe. Porque acá no invité una masacre, luego te contó que era una masacre, ¿verdad? Ninguno de ellos escapó, salvo 400 jóvenes que huyeron. O sea, vaya, joma. Y aquí queda David, y entonces David agradece y dice, pero queridos hermanos, ¿cómo van a hacer eso? Con todo lo que Yahvé nos ha dado, con todo lo que Yahvé nos ha dado. Por lo tanto, no podemos estar nosotros aquí siendo mezquinos, malos, avaros. Él nos protegió y nos entregó esa banda que nos había atacado. O sea, a la ciudad de Siquelac. Incluso de una manera indefensa. Eso peor todavía. Porque ninguno, pero también la oí la soldado fuera. Y si ellos presentaban resistencia, y Catu iba y ve, la situación para Siquelac.
Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La enconada persecución desatada por el emperador Decio contra los cristianos en el 250 logró que muchos de ellos, incluidos algunos sacerdotes y obispos, ofrecieran sacrificios a los dioses paganos, por lo cual recibían un certificado y quedaban rehabilitados como ciudadanos romanos. Pero luego algunos trataron de volver al seno de la iglesia y un presbítero llamado Novaciano se opuso argumentando que quienes así habían obrado no podían ser recibidos de nuevo porque consideraba que la apostasía era un pecado imperdonable. Entonces el Papa Cornelio, apoyado por la mayoría de los prelados y especialmente por Cipriano de Cartago, el más prestigioso obispo de la cristiandad en ese momento, determinó que en aras de la misericordia, después de cumplir una penitencia, los que se habían alejado tenían derecho al perdón, y a Novaciano, que se proclamó papa, lo declararon antipapa y lo excomulgaron en el sínodo del 251. Pero el hecho de que lograra el retorno masivo de los fieles recrudeció el odio del emperador, que lo desterró a Civitavecchia y desde donde mantuvo una prolífica y enriquecedora correspondencia con el obispo Cipriano. La vida de estos mártires se cruzaron en una época especialmente difícil para los cristianos. Ambos nacieron a principios del tercer siglo. San Cornelio era romano y por pertenecer a una familia profundamente cristiana se acostumbró desde muy pequeño al acoso permanente de las hostiles autoridades que siempre estaban persiguiendo a la nueva religión. Pero eso no lo arredraba, y tras ser ungido sacerdote se convirtió en uno de los líderes más prominentes de la iglesia. Cuando el Papa Fabián fue martirizado por orden del emperador Decio, la sede se mantuvo vacante 18 meses. Ningún obispo se le quería medir al trono de San Pedro por miedo. Entonces se fijaron en San Cornelio, quien fue coronado en el 251 y valientemente se puso al frente de los destinos de la iglesia. Con su carácter dulce pero decidido, animaba constantemente a sus fieles para que se mantuvieran firmes en la fe y acogió con benevolencia a los que por temor habían apostatado y deseaban retornar a la madre iglesia. Enfrentó con valentía los desafueros de las autoridades, por lo cual fue considerado enemigo público y luego de ser sometido a toda clase de vejaciones, fue cuando lo desterraron a Civitavecchia, en donde murió el 14 de septiembre del 253, a causa de las secuelas de las torturas recibidas. San Cipriano, miembro de una familia culta y adinerada de Cartago, África, recibió una esmerada educación y se especializó en filosofía, oratoria y retórica, asignaciones de las que fue profesor, y por sus disertaciones era uno de los hombres más respetado y aceptado y acatado de su ciudad. Pero nunca se dejó envolver por la banalidad de la alta sociedad cartaginesa, y esa insatisfacción lo llevó a convertirse a la fe católica cuando contaba 45 años. Tras ser bautizado por el presbítero Cecilio, su maestro, formuló votos de castidad, repartió sus bienes entre los pobres, se dedicó a estudiar teología y a orar en un lugar apartado. Dada su preparación, fue ordenado sacerdote y ejerció su apostolado con tal celo y devoción que cuando murió el obispo de Cartago, fue aclamado por el clero y el pueblo como su sucesor. Desde ese momento San Cipriano se transformó en el prelado más reconocido de la cristiandad por su sabiduría, por la profundidad de sus escritos y por la valentía con la que enfrentaba a los herejes y a los perseguidores de la iglesia. Aunque por exigencia de sus amigos más próximos, San Cipriano estuvo escondido un tiempo, pero agobiado por el destino de su grey, decidió volver a Cartago para enfrentar las acusaciones del procónsul Galerio Máximo, quien en principio trató de disuadirlo para que volviera a los dioses romanos. Pero al negarse tajantemente, San Cipriano fue condenado a la decapitación el 14 de septiembre del 258.
Antes de morir perdonó a su verdugo y le regaló 25 monedas de oro por hacer bien su trabajo. Por eso hoy, día de la festividad de estos mártires, pidámosle a San Cornelio y a San Cipriano, que murieron en la misma fecha pero en diferente año, que nos ayuden a ser firmes en nuestra profesión de fe. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, la conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, Madre mía. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, Madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. A tu vergel celestial, oh Señora mía, vengo con gran emoción. Qué precioso día al contemplar tu grandeza, al percibir tu hermosura,
se estremece, Madre bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30, en realidad el versículo 23. Es toda una historia muy linda. Claro, se llama la campaña contra los amalecitas. A ver, entonces Ñande ya esa huella va colocándonos parte por parte, intensificando los mensajes. Por ejemplo, el mensaje que decíamos al inicio, David y sus hombres llegaron a Siquelac al tercer día y los amalecitas ya habían atacado. Y ahí nosotros decíamos, porque los soldados después cuando se dan cuenta que habían sido incendiados todos sus bienes, se llevaron cautivas a las mujeres y a las que estaban en ella, grandes y pequeños, pero sin matar a nadie. Los arrearon y siguieron su camino, ¿verdad? Upeaina Huila Ñandilla es así en una forma general. Pero cuando David llega con todos sus hombres, es cierto que se asustan, no estaban esperando eso. Él aprovecha y verá. Ahora japaite y ve. Hay arriba un mandillo de tata. Un mandillo de tata. No queda nada. Pero descubren y dicen, bueno, aquí no hubo matanza. Por lo menos matanza no hubo porque no hay gente muerta. No hay gente tirada ahí. Pero oyerás a Paitei, por estos amalecitas. Y continúa esta historia, ellos que gritan, que lloran. Y David encontró, este era otro mensaje, no sé si secundario o principal, pero es esencial, porque en esa situación es donde David implora a Dios. David se encontró en un gran apuro, porque la tropa ya hablaba de apedrearlo. David se armó de valor en Yahvé, su Dios, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, acércame el efod, es decir, entremos en una relación profunda con el Señor. Entonces esta no es una cosa mágica, sino que entrar en sintonía con Dios significa hay muchas posibilidades, muchos caminos. Y entre estos caminos nosotros tenemos que tomar una decisión. Pero para tomar una decisión nosotros necesitamos, queridos amigos, en este caso, hacer un buen discernimiento. Y David procura hacerlo, y se esfuerza, y lucha,
Y así entonces le viene después todo esto que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Cómo él es bendecido por Dios porque Ñandillara se acapaiteció a través de este esclavo Egipto, le cuenta todo. O sea, es así, le puso el mapa en las manos a David. Pero esa fue una bendición porque David es muy generoso, David es muy leal, David es muy obsequioso, David es sobre todo alguien que escucha primero la voz de Dios, sabe lo que Dios quiere y después comienza a actuar. Daí o ya pipareya lleva sino que peina la famoso Eguapuja de calcula. Es una persona muy leal. Y entonces este capítulo 23 dice demasiado bien lo que es la actitud de David, porque estos que son malos y mezquinos, lo único que quieren es que se tomen y se bañen ellos. La cuñada y te recuerda lo que se llama ellos todo y ve. Por eso no les daremos nada, dice luego, del botín que recuperamos. Pero David interviene, como siempre, con el que manda al final. No hagan eso, hermanos míos, directamente hoy. Pero también David es bien sincero y bien directo. A nivel ya podéis ver, no, ni que yo ya puse porque eso no va con el querer de Dios, con lo que Yahvé nos ha dado. Vean con Peñandillara o me eva cuñandea, con Ñandella o con Ñande Pope, es porque Ñandillara o me Ñandea. Él nos protegió y nos entregó esa banda que nos había atacado. Peñandillara hizo algún subterfugio y ahí se presentó, imagínense, alguien que se estaba muriendo, 3 días, un esclavo, un egipcio extranjero, a quien ellos lo vuelven a levantar a la vida, ahora ese, a quien ellos ayudaron y lo levantaron a la vida, ahora es él el que les devuelve la vida. Así que a David y a todos sus hombres. ¿Por qué? Y porque les indica el camino, y así como sabemos. Por lo tanto, no ser malos, no ser mezquinos, sino que sepamos compartir lo que Dios pone en la naturaleza y sepamos repartirlo. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y la próxima volvemos con más Ñandillara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.